Bienvenidos una vez más a Expositores Inspiradores, entrevistas del Centro de Innovación y Desarrollo Docente de la Universidad Autónoma de Chile. Hoy estamos con Mario Adriasola, quien fue nuestro expositor del webinar hace un par de días que se llamó La educación superior en el futuro cercano. Mario es magíster en comunicación intercultural, tiene un diplomado en innovación y gestión colaborativa de la docencia universitaria y en su trayectoria profesional se ha especializado en innovación. También es docente de nuestra casa de estudio en la Facultad de Administración y Negocios y también es propietario de la empresa Impossible, que es dedicada a la gestión de la innovación y de la gestión en la transformación digital. Bienvenido, Mario. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Un gusto estar contigo nuevamente. Igualmente. Sabes que teníamos una pregunta para ti, la cual era si tú crees que la inteligencia artificial podrá reemplazar al docente. Mira, es un tema súper interesante porque se está hablando mucho y en las redes sociales y en muchas conversaciones aparece este tema y donde la mayoría de las personas habla de que la inteligencia artificial nos va a reemplazar a los humanos, o sea, al docente, pero a todos los humanos en general. Y ese es un tema que también es preocupante para la mayoría de las personas porque nos puede dar un poco miedo pensar en los cambios, si nos van a reemplazar, y también la incertidumbre que esto genera, pero la verdad es que el pensamiento humano está lejos de lo que hoy día está haciendo la inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo que hace es predecir y los humanos tenemos percepciones. O sea, eso quiere decir que los humanos evaluamos posibilidades, mientras que la inteligencia artificial trabaja con predicciones. Al inicio nosotros podríamos decir, oye, pero es como lo mismo, o sea, posibilidades, se trata también de saber cuáles son las opciones y predecir también se trata de las opciones, pero la verdad es que son dos cosas súper distintas. Para que lo expliquemos un poquito técnico y después en sencillo, la inteligencia artificial tiene dos grandes etapas. Una etapa en la que se le entrena con muchas palabras de literatura, de poesía, de química, de biología, da lo mismo el texto, pero mucho texto. Y después de eso, la inteligencia artificial puede saber la palabra que viene. Por ejemplo, si yo te digo a ti, fui a la playa y el día estaba, ¿qué palabra viene? Parece que se pegó un poco, ¿no? Te Soleado. escucho No, ya lo iba a soleado. apagar. Ah, ya. ¿Qué otra palabra podría venir? ¿Como un sinónimo, tú dices? No, cualquier otra palabra. Dijiste Estaba soleado, nublado, podría ser. nublado. Y podemos seguir buscando palabras y todos los sinónimos, como dijiste tú. La inteligencia artificial hace eso. Entonces, puede buscar palabras más creativas, por ejemplo, que estaba agradable. O podría decir, más loco todavía decir, estaba simpático. Y podríamos decir, coincide, o sea, está medio forzado, pero dependiendo del texto puede ser muy buena elección esa palabra. Pero no coincide. Mesa, por ejemplo, fui a la playa y el día estaba mesa. Digo, no puede creer. Porque en ningún texto de los que procesó aparecía esa combinación de palabras. Entonces ella predice. Entonces, si antes venían palabras como me abrigué mucho, ella sabe que debería ser frío, helado, nublado, y no van a ir otras palabras. No está siendo consciente de eso. No lo está pensando. No está pensando en ayudarnos a los humanos, perjudicarnos a los humanos. No está pensando nada. No se está enterando de lo que estamos conversando, pero puede predecir las palabras que vienen. Entonces, para que ahora hagamos un ejemplo, la segunda parte que me faltaba. Después de ese entrenamiento donde se le pasan muchas palabras, viene otra etapa más fina, donde se le habla sobre temas específicos con las preguntas y las respuestas que debería venir. Entonces se le hacen muchas preguntas y muchas respuestas. Después cuando tú le dices, actúa como un periodista para decir tal cosa, ella va y busca las palabras que ocupan los periodistas cuando hablan sobre ciertos temas. Si le dice, actúa como un ingeniero comercial, va y busca las cosas que generalmente escribían los ingenieros comerciales. ¿Ya? Y si le preguntamos en general, busca de todo. Y se complementan esas dos áreas. Entonces tiene respuesta de preguntas con su respuesta específica, pero tiene toda esa base de palabras. Esos entrenamientos son de años. No es que sea que se entrene algo súper rápido, es un algoritmo matemático, pero que se entrena por años y finalmente es matemática. En cambio, los humanos evaluamos posibilidades. Y con esto decía que lo vamos a hacer con un ejemplo sencillo. Imagínate que estamos en una fábrica y en la fábrica entrenan a una inteligencia artificial y al mismo tiempo entrenan a unos humanos. Y le enseñan los procesos, le enseñan cuáles son las máquinas, el precio de las máquinas que no se deben dañar por ninguna razón, todas las actividades que hay que hacer, la etapa 1, la etapa 2, qué botones hay que apretar, etc. Estamos los dos ahí. Y entra un niñito y vemos que una máquina lo puede aplastar y que ese niñito se puede morir. Nosotros los humanos inmediatamente en milésimas de segundo, sin hablar ninguna palabra, seríamos capaces de coordinarnos en torno a las posibilidades.
Entonces diríamos, vamos a pasar por alto todo el entrenamiento que tuvimos, vamos a salvar al niñito. Y después lo vamos a explicar por qué lo hicimos. La inteligencia artificial no se enteraría, porque no va a encontrar coincidencia, no va a poder predecir ninguna de las acciones porque no fue entrenada para eso. Entonces, no tiene criterio, sirve para procesos Empatía. creativos. Claro, no tiene empatía, no tiene el instinto, que nosotros tenemos el instinto de supervivencia que nos invita, no nos obliga a adaptarnos. No tiene criterio, quiere decir, por ejemplo, con una calculadora nosotros podemos sacar los números exactos, pero si la calculadora se echa a perder, no se va a enterar que se está equivocando. En cambio, los humanos podemos decir, mira, va como entre 1.000.000 el número, o van 10 millones. Entonces da lo mismo si es 10 millones 3, o 10 millones 500, o 10 millones 100, sabemos que va por ahí el número. Eso se llama criterio. Entonces los humanos tenemos criterio en todos los temas. Incluso cuando no sabemos o cuando nos equivocamos, podemos saber cuando otro tiene la razón o cuál es el dato que está correcto. Tenemos la supervivencia, como dijimos. Todas nuestras acciones están reguladas por nuestro pasado y por eso nacen las subjetividades. O sea que todos entendemos, este mismo tema que estamos hablando lo estamos interpretando de nuestras historias pasadas, todo lo que aprendimos, lo que vivimos, etc. Y nos conectamos con otros, entonces vivimos en intersubjetividades. La intersubjetividad permite que todos tengamos miradas comunes respecto a ciertos temas, pero con nuestra propia interpretación para acercarnos después a esa experiencia. Los humanos somos súper complejos, como estamos hablando. Entonces nosotros podemos evaluar un montón de posibilidades. Decimos, estas son las cosas que tienen que venir. En cada decisión que nosotros tomamos tenemos todo nuestro pasado, tenemos el criterio, tenemos el contexto, sabemos lo que opinan los demás, estamos conscientes. Todavía no existe una... O sea, hay estudios, pero no se sabe por qué los humanos estamos conscientes, no se sabe todo lo que hace nuestro cerebro. Entonces, podríamos seguir hablando, esto da para que hablemos horas, Sí, pero es verdad. somos súper distintos y no hay posibilidades que la inteligencia artificial nos reemplace en esos planos. Entonces no pone en riesgo al docente. Ahora, la inteligencia artificial es muy buena, es excelente en eso que los humanos somos malos. Nuestro cerebro se agota y se estresa cuando tiene que recordar cosas. Si a una persona tú le dices tienes que hacer 15 cosas mañana, eso le va a generar estrés. Si lo nota en un papelito, el estrés se va. Y son poquitas cosas. Pero si las tenemos en nuestra cabeza, se transforma en un tremendo problema. La inteligencia artificial es buena para guardar datos, es buena para combinar datos, es buena para entregar los datos, así que es una tremenda herramienta si no aprendemos a ocuparla. Nos va a servir para hacer todas esas cosas que somos malos. Y nosotros la podemos liderar, podemos dirigirla con nuestro criterio, con nuestro sentido de supervivencia que nos invita a adaptarnos y todas las otras cosas que nosotros hablamos. Entonces la inteligencia artificial está lejos, 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 lejos de reemplazarnos en esos planos. En lo operativo sí, en lo operativo llegó ganándonos. Y esto está recién comenzando, va a seguir mejorando. Y en todo lo que sea operativo, todo lo que sea repetir cosas, lo que tenga que ver con procesos, o sea, con patrones, con recurrencias, nos va a ganar y no tiene sentido que nosotros compitamos como no tenía sentido competir en fuerza con un tractor. Como no tenía sentido tratar de competir con un hervidor con nuestro calor humano. El hervidor nos va a ganar antes que nosotros calentemos una tacita de agua. Como no tenía sentido tratar de ganarle a una calculadora con números grandes. Así, no tiene sentido competirle a la inteligencia artificial en todo lo que tenga que ver con procesos. La mayoría de nuestras disciplinas está llena de recurrencias, de patrones, de cosas que la inteligencia artificial la puede hacer. Pero eso, más que reemplazarnos y dejarnos fuera, es una invitación para que nosotros nos preocupemos de esas cosas que antes no podíamos hacer porque eran imposibles. Y ahora están habilitadas. Qué interesante tu respuesta, Mari, y siempre un gusto escucharte. Y como tú dices, el tema da para mucho, tiene muchas aristas, así que yo creo que prontamente vamos a estar desarrollando otro webinar, ojalá contigo, para seguir hablando del tema, porque también tuvo muchas vistas tu webinar, mucha participación, los profesores están muy interesados también en desarrollar eh, la inteligencia artificial, pero cómo utilizarla, no verla como un enemigo, sino también como un aliado, un asistente para los estudiantes. Así que agradecer este espacio y ahí estamos en contacto. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias. Esté bien. Un gusto nuevamente.